La clase del día de hoy con el tema origen y esencia del Estado y el derecho desde el punto de vista de la corriente materialista. Origen del Estado y el derecho desde el punto de vista de la corriente materialista. Ya vimos que el Estado y el derecho se origina desde el punto de vista de la corriente idealista, producto de la naturaleza en abstracto, producto de un contrato social, de una voluntad divina, ¿verdad? Y es así pues como aparece el, el Estado y el derecho, también producto de un instinto de dominación, buscando un principio de justicia. Es decir, la concepción idealista parte de que las ideas, la conciencia es primero y la materia es producto de la evolución de la conciencia, de la materia, del espíritu. Al contrario de lo que sucede con la concepción materialista. La concepción materialista propugna que la materia es primero y que producto de la evolución de la materia viene la conciencia, el espíritu, el conocimiento. Es así pues como nace el Estado y el derecho producto de dos circunstancias fundamentales, esenciales, que son el aparecimiento de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases antagónicas. Al final de la comunidad primitiva, embrionariamente en el régimen gentilicio, y se consolidan como tal ya en el régimen esclavista. Es decir, el desarrollo del Estado y el derecho pasa por una serie de etapas desde la comunidad primitiva hasta el momento actual en que nos encontramos. En la comunidad primitiva, pues, aparece el hombre eh, producto de la aparición del mismo, que se alimentaba de la recolección de frutos, de la caza, ¿verdad? Se comenzó a vestir muy rudimentariamente de las pieles de los animales, y los instrumentos rudimentarios que utilizó pues fueron la piedra y el palo. Pero poco a poco pues se fue desarrollando el grado de las fuerzas productivas que le permitieron pues apropiarse a algunos del trabajo de otros y ya no andar de lugar en lugar recolectando frutos, sino ya permanecer en un solo lugar. Esto, como les mencionaba, embrionariamente sucede al final de la comunidad primitiva, en una época pues que se le denomina régimen gentilicio. Y se le denomina régimen gentilicio porque los grupos que la conformaban se les denominaba gens, que es la forma primaria de organización social propia del régimen de la avanzado de la comunidad primitiva. Las gens, pues, eran la célula primaria de la sociedad humana que agrupaban asociaciones mucho más amplias. Ejemplo, las fratrías de los antiguos griegos conformaban lazos de parentesco que integraban una tribu. Entonces, en la comunidad primitiva todo avanza,
muy lentamente, todavía no hay clases sociales, no hay propiedad privada. Embrionariamente comienzan a gestarse algunos atisbos de propiedad privada y de clases sociales, pero ya es con el desarrollo de las fuerzas productivas cuando en el esclavismo se consolidan el Estado y el derecho, producto realmente ya de la consolidación de estas dos causas que generan o generaron el Estado y el derecho, que son el aparecimiento de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases antagónicas. Entonces, por favor, que quede claro que las dos causas fundamentales que le dieron origen desde el punto de vista de la concepción materialista al aparecimiento del Estado fueron la propiedad privada, el aparecimiento de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases antagónicas. Esas fueron las dos causas fundamentales que le dieron origen al aparecimiento del Estado y el derecho. Sí, Yulisa. Yulisa y Janet. Pues bien, entonces en el Estado esclavista existen dos clases antagónicas. ¿Qué quiere decir antagónicas? Les pregunto. Contrarias. Efectivamente, contrarias, rivales, opuestas. Entonces, las clases opuestas o contrarias que existieron en el esclavismo fueron los esclavistas y los esclavos. Entonces, el esclavista tenía el derecho pleno de disponer hasta de la vida del esclavo. El esclavo no tenía absolutamente ningún derecho, ¿verdad? Estaba a la disposición, a la plena disposición del esclavista y podía hacer con él lo que quisiera. Tanto es así, pues, que no se consideraban como personas. Esta radical posición de infrahumana para los esclavos, pues, hace que se generen grandes contradicciones que produjeron también, a la vez, enormes sublevaciones de esclavos, en la que, pues, cientos de miles de esclavos se rebelaban en contra del status quo, el Estado esclavista. Y es así, pues, como de alguna manera el mismo desarrollo de las fuerzas productivas ya aquí, pues sí, hay el descubrimiento del hierro, el bronce, las lanzas, las flechas, pues ya eran más elaboradas y los instrumentos de labranza, pues, por lo mismo también ya generaban un mayor desarrollo de las fuerzas productivas. Y todo esto sumado, ¿verdad? Genera un nuevo modo de producción, que es el esclavista. Aquí los esclavistas o los señores esclavistas se convierten en señores feudales y los esclavos se convierten en siervos o siervos de la gleba. ¿Qué quiere decir gleba? Gleba. ¿No? Pues gleba quiere decir tierra, por eso que estaban adscritos directamente a la tierra. El terrateniente, el señor feudal, pues disponía de la tierra, era el propietario de todas las tierras y compartía de alguna manera con el siervo de la gleba y le daba al siervo pues parte de la tierra para que la cultivara. Y esta tierra, los productos de la tierra, del cultivo de la tierra, pues
la mayor parte era para el señor feudal, ¿verdad? Y alguna cantidad de cultivo, pues le quedaba al siervo de la gleba para su subsistencia. Es así, pues, como por eso es que le llamaban siervo de la gleba, por ser prácticamente estar adscrito a la tierra, ¿verdad? Guatemala, pues hay en algunas localidades donde se utiliza este sistema, ¿verdad? En la costa sur, en la costa norte, en Petén, en algunos lados, donde le dan al campesino, al colono, una parte de la tierra para que la cultive, pero le paga el campesino al terrateniente, pues, con parte de la cosecha. Pues estos son resabios de lo que es el feudalismo, ¿verdad? Por eso es que no nos podemos ufanar de ninguna manera de que somos un país capitalista 100%, porque tenemos algunos resabios, algunos restos de modo de producción feudal. No es así, pues, con otros países ya mucho más desarrollados como México, como Estados Unidos, no digamos, Europa, en América del Sur, Brasil, Argentina, Colombia, que tienen mucho más desarrollo que Guatemala. Pues este ejemplo que les estoy mencionando, pues, se da en el oriente de la República, en la costa sur, en la costa norte, en Petén, en la que, pues, una parte de la cosecha es para el propio campesino y otra parte es para el dueño de la tierra. Esto se produce pues en la Edad Media de la evolución humana y se dan enormes contradicciones siempre dentro de las clases contrarias, antagónicas. Aquí las clases antagónicas pues eran los señores feudales y los siervos de la gleba. Estas luchas también que se dieron, entre ellas la más famosa, la Revolución Francesa, trajo como producto, pues, que se derrocó al régimen imperante, que era los reyes, ¿verdad? Y, pues, se generó un nuevo modo de producción. Ya en el ínterin, en la transición, pues, ya había un movimiento, pues, que se le conoció como revolución industrial también, pues, que ya fue parte de la transición para pasar al modo de producción capitalista. Dentro de los inventos trascendentales se pueden enumerar la máquina de vapor, ¿verdad? Las máquinas de confeccionar textiles, ¿verdad? Que, pues, como les menciono, generaron un desarrollo enorme de las fuerzas productivas y pues trajo como consecuencia un nuevo modo de producción que es el capitalista. En el capitalismo, pues, la clase dominante es el burgués, el capitalista, el dueño de los medios de producción, y la clase dominada, pues, es el proletario, el campesino, el obrero, ¿verdad? Son las clases contrarias, antagónicas, dentro del capitalismo. Hay ciertas capas medias, pues, que algunos, pues, reconocen su existencia. Entre ellos, pues, los oficinistas, algunos graduados de las universidades, pues, que prácticamente, pues, si no son dueños de los medios de producción, pues somos de la clase dominada. De alguna manera, pues, yo les menciono a los compañeros estudiantes que somos esclavos entacuchados. Algunos, pues, se ufanan de tener un teléfono celular
de la manzanita, ¿verdad? Otros porque tienen su vehículo o tienen una casita en una residencial y ya se creen de la clase dominante, ¿verdad? De esa cuenta, pues que solo hay dos, la sociología solo conoce dos clases, ¿verdad? La dominante y la dominada. Entonces, no podemos de alguna manera reconocer, pues, capas intermedias, ¿verdad? No tenemos medios de producción. Solo los que son dueños de los medios de producción, pues, pertenecen a la clase dominante. Pero aquí en el capitalismo ya surgen algunos grupos de presión, como son los sindicatos y los partidos políticos, que generan cierta lucha de clases y capacitan al obrero, al campesino, y se genera una lucha ya más fuerte entre las clases antagónicas, a lo que pues se generó un movimiento universal de revoluciones de tipo socialista, ¿verdad? Conocemos la revolución cubana, la revolución nicaragüense, en los países asiáticos, ¿verdad? Y una de las más grandes, pues, la revolución bolchevique. Sí, Sandra. Buenas noches, licenciado. Perdone, esto, fíjese que nunca lo había entendido bien a qué se refería el socialismo, pero entonces el socialismo es cuando los pobres se rebelan contra los ricos, se podría decir. Efectivamente, es una lucha de los campesinos, de los obreros, ¿verdad? Que en contra del poder, en contra de la explotación enorme que se genera, ¿verdad? Entonces, en el socialismo, pues, hay un movimiento muy especial que se llama dictadura del proletariado, en la que los obreros y los campesinos toman el poder y desplazan a los burgueses, a los capitalistas, y les expropian tierras, les expropian maquinarias industriales y los dejan prácticamente sin nada. Todo esto pues hace que ellos queden inconformes y siempre estén tratando de luchar y volver al estado de cosas en que se encontraban antes. Entonces el socialismo no es más que la toma del poder por los obreros, por los campesinos, para distribuir la riqueza que tenían los burgueses, los capitalistas, y ponerla a disposición de los obreros, de los campesinos, y que cultiven la tierra. Gran cantidad de tierras ociosas que hay en países subdesarrollados en las que no se están cultivando, ¿verdad? La explotación del hombre por el hombre en los grandes ingenios azucareros, en las grandes maquilas, en las producciones industriales, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita solo voy a terminar la idea, que hace pues que al llegar al poder los obreros y los campesinos distribuyan esto dentro de la clase obrera. Hay quienes pues no logran comprender esto. Sí, Sandra, no sé si y a esto se le denomina dictadura del proletariado y dentro del socialismo. Sí, Sandra. Gracias. Luis. Buenas tardes. No, con un dato curioso, aquí en Guatemala, pues tal vez si van de la ciudad capital Izabal, ahí pueden ver tierras y tierras y tierras así vacías, ¿verdad? Y hace poco, bueno, no fue hace poco, creo que fue 2019, hicieron un estudio sobre eso, ¿verdad? Y llegaron a la conclusión de que en Guatemala alrededor del 65 de toda la tierra de nuestro país es tierra muerta, o sea, tierra de terrateniente, que está que no está a disposición del pueblo, más o menos. No sé si habrá cambiado esa cifra, pero sí, o sea, eso que está diciendo actualmente es lo que pasa en Guatemala. Sí. En cambio, usted ve el ejemplo contrario a lo que usted acaba de mencionar. Nos vamos de aquí del occidente, para el occidente, y vemos en la carretera interamericana
como que son retarcitos, remiendo sobre remiendo en el occidente. Sí está cultivada la tierra, ¿verdad? Porque ahí cultivan verduras, cultivan maíz, frijol y todo tipo de cultivos. Pero eso, y lo van a ver ustedes más específicamente en sociología y en otros cursos tal vez en teoría de la investigación y ciencia política y métodos de investigación, en lo que es el latifundio. El latifundio es el que mencionó el compañero Luis, aquí para la carretera a Izabal, y los minifundios se dan fundamentalmente donde yo le estaba platicando, aquí carretera interamericana para el occidente, ¿verdad? Entonces la riqueza, la distribución de la riqueza es totalmente desigual en países subdesarrollados como el nuestro. Y de ahí vienen esas grandes contradicciones en países tipo capitalistas con un incipiente capitalismo como el nuestro. Entonces se producen estas grandes contradicciones entre obreros y burgueses y se generan estas revoluciones de carácter socialista. Pues el socialismo lo que trataba, ahorita voy, Fernando, lo que trataba era pues de que todos permanecieran con una retribución a su propio trabajo más o menos equitativa, preparando su advenimiento para el comunismo, que en el comunismo se iban a extinguir las clases sociales y el aparecimiento de la propiedad privada. Sí, el compañero que estaba pidiendo la palabra, con mucho gusto. Sí, él impulsaba más o menos un capitalismo avanzado, pero que generó descontento y desconfianza en el imperio del norte, ¿verdad? Y lo derrocaron porque él expropió pues muchas tierras en la costa sur y en algunos otros lugares para distribuirlo a la gente pobre, y el ferrocarril y la industria bananera, que no me recuerdo en este momento, la United Fruit Company. Entonces, todo esto pues eran grandes producciones para Estados Unidos. De esa cuenta pues viene la CIA y sufraga un derrocamiento al gobierno pues de la primavera democrática, pero más que todo pues había un desarrollo que lo reconocen al final y al cabo los mismos estadounidenses, de tipo capitalista, pero que sí atendía pues a algunos también, sí. Sí, Brandon, perdón. Brandon. Lick, buena tarde. Buenas tardes. Perdone, conforme a lo que usted está hablando del socialismo y en el libro que estoy leyendo, dice que es un tipo superior de Estado. ¿A qué se refiere, Lick? Cuando se elevan las condiciones de vida para los habitantes, ¿no cree usted que sea un tipo superior de vida? Claro que sí. Entonces a eso me refiero, a eso. Okay. Efectivamente. Muy bien, gracias. Porque se busca superar las condiciones de vida de los habitantes, ¿verdad? De todos, de la mayoría. ¿Qué manda? Exactamente, a eso, es lo mismo, sí, es el equivalente. Muy bien, gracias. Bueno, entonces en el socialismo pues se preparan las condiciones hacia el comunismo, situación que nunca se dio. El comunismo pretendía
que desaparecieran las clases sociales y la propiedad privada. El que más cerca estuvo de llegar al comunismo, pues fue la Unión de Repúblicas Soviéticas, socialistas soviéticas, pero nadie llegó, no llegaron, ¿verdad? Fue en la época de Gorbachov en la que se cayó el movimiento procomunista de la Unión Soviética. Y allí ninguno, ni la misma Unión Soviética, porque se requiere de un elevado, absoluto nivel de conciencia en el que uno esté dispuesto a compartir absolutamente su trabajo para los demás. Absoluto, absoluto, pero todos, ¿verdad? Y entonces desaparece la administración del Estado, ¿verdad? Y todos vamos a trabajar conforme dentro de todos. Entonces desaparece el Estado, desaparece el derecho, porque el nivel de conciencia nos permite, pues, que no haya delincuencia, no haya coacción, no haya normas represivas, sino que nosotros actuemos con respeto a los demás seres humanos. Eso no se logró. Me preguntaban a veces en otras secciones de años anteriores que si se daría eso, y yo les digo que en este momento la humanidad pues no está preparada ni cientos, quizá ni en miles de años, ¿verdad?, para llegar a ese nivel, ¿verdad? Porque tenemos un nivel de conciencia todavía muy egoísta, ¿verdad? Entonces, en el comunismo se pretendía la extinción del Estado y el derecho, la extinción de clases sociales y la propiedad privada, ¿verdad? De alguna manera ya moderna la comunidad primitiva se iba a modernizar, pero ya con todas las comodidades y desarrollo tecnológico para todos y científico. Entonces, ese es el ínterin del desarrollo del derecho desde el punto de vista de la corriente materialista, y se desarrolla en base al propio materialismo histórico. El materialismo histórico estudia las leyes más generales, ¿verdad?, del desarrollo de la sociedad. Eso es lo que estudia el materialismo histórico. Estudia las leyes más generales del desarrollo de la sociedad y nos marca el camino para el conocimiento de los fenómenos de la vida social. Eso es el materialismo histórico, ¿verdad? Estudia las leyes más generales del desarrollo de la sociedad y nos marca el camino para el conocimiento de los fenómenos de la vida social. Hay dos situaciones que debemos de conocer también en la óptica, en la perspectiva del Estado y el derecho, desde el punto de vista de la corriente materialista. Que la esencia del derecho no es más que la voluntad de la clase dominante erigida en ley. La esencia del derecho no es más que la voluntad de la clase dominante erigida en ley. ¿Alguien puede parafrasear o explicar qué es lo que quiere decir esto? Que la esencia del derecho no es más que la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Efectivamente. Sí, otro ejemplo en el mismo gobierno es que contrata mucha gente valga la redundancia, por contrato para no pagarle prestaciones laborales, ¿verdad? Por servicios profesionales. Entonces, ¿qué ejemplo le está dando a la iniciativa privada o
a las empresas del propio gobierno, ¿verdad? Entonces ya en muchas empresas privadas, pues, están haciendo lo mismo, ya no pagan prestaciones, hacen que facturen mejor los empleados y ya no hay prestaciones. Están desapareciendo las prestaciones laborales, ¿verdad? Entonces, que la clase dominante lo que hace es, pues, a través del financiamiento de los partidos políticos, lleva a los propios diputados, a los legisladores, para que hagan las normas, las leyes que a ellos les convienen. Esto es la esencia del derecho, ¿verdad? Es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Alex, es una cantidad enorme. Y ahora quieren poner un impuesto para pagar esa deuda. Qué barbaridad. Gracias por el aporte, Fernando. Sí. ¿Alguna duda? Bueno, en cuanto a esto, en la esencia del Estado no es más que la dictadura de una clase sobre la otra, ¿verdad? Es decir, una clase siempre va a estar sobre la otra. Desde el esclavismo, los esclavistas están sobre los esclavos. En el feudalismo, los señores feudales sobre los siervos de la gleba. En el capitalismo, pues los burgueses son capitalistas sobre los campesinos y los obreros, ¿verdad? Y hasta en el propio socialismo, pues está al revés, pues los campesinos, los obreros, están sobre los burgueses y los capitalistas. Eso es la dictadura eh, eh, la esencia del Estado, ¿verdad? La dictadura de una clase sobre la otra. Tiende ahorita a ser un país desarrollado en el capitalismo. Tiene muchos avances, ¿verdad? Tiene muchos avances, Es pero nacionalista. exactamente. Vamos a ir que es un país pues con un estado con muchos eh, juzgados de tipo agrario, por ejemplo, a resolver los problemas de tierra de los campesinos, cosa que aquí en Guatemala pues no sucede. Las leyes laborales que tenemos son muy favorables a los trabajadores, pero desgraciadamente casi no se cumplen. Definitivamente. Ahí tenemos el caso de la inscripción de una candidata a la presidencia que infringe la propia Constitución. Y Sandra, Una pregunta, ¿el régimen de gobierno que tiene Venezuela es socialista, licenciado? yo lo dudo mucho. Yo lo Pero dudo. entonces, es que es un caos ahí, entonces, ¿bajo qué régimen están o bajo Sí, alguna realmente dictadura? habría que conocer ni siquiera conozco Venezuela para decirle algo. Entonces, Estado fallido. sí, realmente no le puedo dar mi opinión porque lo poco que conozco lo sé a través de los medios de comunicación. Lo muy poco que conozco. Sí, muchos pretenden pues ser un Estado socialista y se cobijan ante él, pero no, realmente pues no es así muchas veces. Sí, Luis. Disculpe, creo que lo dije ahí que lo interrumpí, perdone. Para la compañera, actualmente, desde estos conceptos, tanto Venezuela y como Cuba se consideran estados fallidos, o sea, no tienen como que sus cimientos son comunistas, pero pues no es de que tengan un concepto económico en sí por la situación en la que están, o sea, los países y la política y todo eso en sí los definen como estados fallidos, nada más. Habría que estudiarlo desde el punto de vista de la ciencia política.
de partes interesadas. Y olvídense ahí, con analfabetismo. Ajá. Sí, a Cuba sí conozco yo, pero en Cuba los ingenieros y universitarios, graduados universitarios andan de taxistas, ¿verdad? Algunos parece eso, ¿verdad? En los hospitales, por ejemplo, nadie, perdón, los hospitales, pues ahí todos tienen atención médica. La, las universidades están a disposición de todos. Ahí no hay asentamientos. Yo no vi asentamientos como hay. Entonces el desarrollo de Cuba jamás se va a poder comparar con el de Guatemala. Están sobrecapacitados. Bien. Yo acabo de ir a las elecciones del Colegio de Abogados y me sorprendí que habemos 42,000 colegiados. Entonces, entonces lo que hay que hacer es ser buen profesional, pues. ¿Y Guatemala en qué estado entra? Les mencionaba que es un incipiente capitalismo. Capitalismo. Sí. ¿Alguna pregunta? Porque ya desarrollamos el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más? Dos años de pacto ya, prácticamente. Sí, prácticamente estamos, si ya no estamos como Estado fallido, realmente, alguien ya había mencionado esa frase, estamos al borde del Estado fallido. Y lo peor es que no hay esperanzas. El último movimiento que tuvimos de esperanza fue en el 2015, ¿verdad? Que cuando cayó el gobierno del Patriota. Y allí, pues, para acá nos están viendo la cara, ¿verdad? Pero es compleja la situación porque en el interior de la República, debido a la pobreza y a la falta de educación, pues,
los compran con cancioncitas, con una lámina, una gorra, un machete, y en la capital, pues, muchos con estudios universitarios, apáticos también para su participación. Entonces la situación es bien compleja. La clase dominante está súper interesada en destruir la Universidad de San Carlos. Esa es otra. Esa es otra. Entonces es integral el problema y yo no le veo solución. Realmente a corto plazo no hay solución. Yo pienso que estas elecciones estas que vienen van a estar completamente viciadas también. Sí, malos augurios. Ya no, ya no. Claro. Es que mire, Fernando, no sé si ya usted tiene conocimiento de la estructura económica. En la formación económica social hay una cuestión que se llama estructura, donde está de todos los que producen algo. Nosotros los profesionales estamos en la superestructura, que somos los que no producimos ninguna mercancía, producimos conocimiento de alguna manera. Entonces, la formación económico-social está integrada por los que obreros, campesinos que sí producen y la superestructura, así como nosotros, pues, donde está la religión, donde está la filosofía, donde están los profesionales, donde está la propia iglesia, que no producimos directamente nada. De alguna manera, pues somos conocimiento, somos cultura, somos política. Entonces, así está integrado todo el Estado. Y todo el Estado, ¿verdad?, está integrado por esa formación económico-social. Y se está corrupto el Estado allá digamos, fuera de nuestro propio ámbito, todo lo que somos los profesionales, sea de cualquier ámbito, económicas, humanidades, ingeniería, todas las ciencias exactas y los abogados, somos un reflejo de lo que está sucediendo en la calle, ¿verdad? Entonces la universidad fue cooptada por el Estado, ¿verdad?, de alguna manera para poder, porque era de alguna de las instituciones que no había sido cooptada plenamente. Habían atisbos, pero no plenos. Ahora parece ser que ya está, sin el parece ser, está cooptada completamente. Y ya en solo cuestión de años en que, no sé, de repente modifican la Constitución y privatizan la universidad o le quitan la autonomía, ¿verdad? Léanse, por favor, los artículos del 82 al
al 90 por ahí están lo relativo a la constitución política, lo relativo a la universidad en la constitución política. Ahí están los fines de la universidad, cuáles son las atribuciones de la Universidad de San Carlos. Entonces, nosotros como universitarios, como profesionales, y eso nos incluye a los abogados, somos el reflejo de lo que está en la calle. No somos distintos, somos el mismo reflejo. Entonces, el Colegio de Abogados también está cooptado, ya aterrizando, ¿verdad? El Colegio de Abogados fue cooptado. Y está al servicio también del propio gobierno, lamentablemente. Es delicado esto es delicado. A mí no me gusta mucho hablar de esto porque a veces hay personas que hasta lo graban y lo transmiten por otro lado. Sí, hay repercusión. Exacto. Reclamando derechos. Sí. Sí, gracias, Fernando. Jocelyn. Perdón, Eli, artículo dijo, disculpe. 82 de la Constitución. De ahí en adelante está lo relativo a la Universidad de San Carlos. Gracias, mi amor. Bien, les agradezco mucho su participación, su interés en el tema y les deseo una feliz noche. Gusto en saludarlos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.